Hoy es Nochebuena y cuando estaba pensando acerca de qué predicar, al poco claramente he visto un tema que he dicho qué bonito. Y cuando os diga el versículo en el que me voy a basar, os va a sorprender que este sea el tema de Navidad. Es un versículo, capítulo 9, versículo 5, de la carta a los Hebreos, que dice, imaginaos a San Pablo que les dice a aquellos hombres de su iglesia. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Y añade, pero no se puede hablar de eso en detalle. Iba a hablar de otros temas, San Pablo. Pues bien, en este sermón sí que vamos a hablar en detalle de este tema. Porque hace ya, yo creo que algunos meses, meditando acerca del nacimiento de Jesús, me di cuenta de una cosa que me pareció tan bonita, y era que el pesebre, al fin y al cabo un cajón sin tapa, el pesebre era como el arca de la alianza, y San José y la Virgen María como los dos querubines que estaban vueltos hacia el interior del arca. San José y María, sin ninguna duda, asomándose para ver al niño, tenían que asomarse, porque era un cajón, más alargado o menos alargado, pero un cajón. Asomándose, realmente semejaban a esas dos figuras que aparecían en el arca de la alianza, dos querubines. Fijaos lo que dice el capítulo 25 del Éxodo. Le hablaba Dios a Moisés: haz un propiciatorio de oro puro. El propiciatorio era la tapa, pero se la llama así. Y también dos querubines de oro, labrado a martillo, para los dos extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo, en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. San Pablo nos quería hablar con detalle acerca de esto, pero en la carta a los Hebreos tenía que hablar del sacerdocio, y por eso dijo, ahora no se puede hablar de eso con detalle. Tenía ganas, pero no pudo. Pero si nosotros analizamos lo que acabamos de leer, que lo leyó el mismo San Pablo, vemos que los dos querubines eran de oro sólido, macizo, recubriendo la madera que había por debajo. Perdón, me he equivocado. Los ángeles eran macizos, sí. Y fijaos que el oro es símbolo de lo más excelso entre los metales, porque lo mismo han pensado todos los pueblos, pero expresamente en el libro del Éxodo unas cosas son de bronce, otras cosas son de plata, y las mejores, las que van a estar recubriendo el arca y los querubines, son de oro. Es decir, San José y María no representan simplemente la santidad, sino que el oro representa la mayor santidad, la santidad que también recubre el propiciatorio,
que así le llama a la tapa del arca el Éxodo. Y fijaos, el propiciatorio representa a Jesús. Sobre eso ya tuvimos otro sermón y vimos cómo no solamente era ungido, sino que además se derramaba la sangre del cordero, del sacrificio, sobre esa misma tapa una vez al año. El propiciatorio, como dice su nombre, es lo que nos hace propicios. En el Antiguo Testamento se insistía mucho en la tapa del arca. De hecho, seguro que ellos mismos decían, ¿por qué hay tanta insistencia de Dios en la tapa? Pues ya lo explicamos en otro sermón largamente, el porqué del propiciatorio. Representa a lo que nos hace propicios, Jesús. Pues bien, qué maravilla que dice el Éxodo, que los querubines formarán una sola pieza con el propiciatorio. Estaban unidos, no eran Dios. Los querubines no eran Dios, eran ángeles, tenían alas, porque así se lo representaba en esta época, en otras culturas también, pero formaban una unidad con Cristo. Estaban, dice el Éxodo, con las alas extendidas sobre él. Ahora lo vemos claro. Aquí se estaba prefigurando que estos dos querubines humanos, San José y la Virgen, iban a proteger, como las gallinas a los polluelos, iban a proteger a Jesús. Pero, aunque lo protegían, ellos estaban mirándole. Y dice una cosa misteriosa, estaban mirando hacia el propiciatorio, hacia Jesús, pero también mirándose entre ellos. ¿Por qué? Porque mirándose entre ellos María y José, veían en el otro un espejo de las virtudes de Dios. Mirando María a José, se admiraba de las virtudes verdaderamente divinas que Dios había puesto en él. Y José lo mismo. Con lo cual miraban al propiciatorio, a Jesús, pero también se miraban entre sí. No había más en ese Sancta Sanctorum, que era aquel pequeño establo. En ese momento, más santo que el Sancta Sanctorum. En cierto modo, el Sancta Sanctorum era una profecía material, sólida, de el establo de Belén. Los querubines que hubo sobre el arca eran solo de oro, ungidos, santificados, pero aquellos otros dos eran reales y más santos que muchos ángeles del cielo. María, desde luego. San José, quién sabe, quizás lo mismo que María fue tan escogida para estar en contacto con el Santo de los Santos, y es el pedestal de Jesús. Quizás San José es el pedestal de María, y por lo tanto lo mismo que María está en proporción a lo que va a sostener, también quizás José está en proporción a lo que va a sostener, que es María. Porque ya que podía Dios escoger al que quisiera, ¿por qué no hacerlo del modo más adecuado posible? Cualquier artista lo hubiera hecho si hubiera tenido que hacer una obra bella. Cualquiera que se preocupara por la santidad siempre se preocupa de esta ley de la proporcionalidad, para que nada se estropee, para que nada tenga ningún problema. Sea lo que sea José, mi opinión personal es que si María es el pedestal de Jesús, José es el pedestal de María. Por eso, en realidad, es tan importante esto. Los dos querubines se miraban el uno al otro. Cosa misteriosa en el Éxodo, porque decían que estaban mirando al propiciatorio. Creo que cuando por fin vemos a estos tres elementos,
Jesús, María y José, el propiciatorio y los dos querubines, queda claro el sentido de esto. Y ellos, los querubines en el libro del Éxodo, constituyen el trono de Dios. San José y Santa María van a ser el trono de Dios hecho hombre. Y sobre el arca se aparecía la gloria de Yahvé. Sobre el arca, entre los querubines. Lo mismo va a suceder en Belén. Entre esos dos querubines se va a aparecer la gloria de Yahvé. Y añadía al texto que habíamos leído otra cosa más, y es que les decía Yahvé que les hablaría desde esa parte, desde la parte superior del propiciatorio. Desde allí te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Entre estos dos querubines, Dios va a hablar a través de su Hijo. Y va a hablar lo que quería decir a todos los israelitas y a todo el mundo. De verdad que cuanto más lo miro esto, más imposible me resulta no ver a José y a María en lo que hizo Moisés. No me parece simplemente una idea bella, es que los veo a ellos. Porque siempre había dicho, ¿por qué dos? ¿Por qué dos? Si alrededor del trono del Cordero en el Apocalipsis hay 4 seres vivientes. 4. ¿Por qué aquí 2? Y son los más cercanos al trono del Cordero. Ahora lo veo claro. Además, aunque después en los teólogos medievales, y ya desde Dionisio el Areopagita, se coloca a los serafines por encima de los querubines, si uno lee atentamente todos los versículos relativos a serafines y querubines en toda la Biblia, no queda claro quién es la primera jerarquía, porque se dice de unos que están delante de Yahvé, pero de otros se dicen que son el trono de Yahvé, de los querubines. Con lo cual siempre queda la duda. Dionisio al final los puso a los serafines como los más altos y ya todas las siguientes generaciones de teólogos lo dieron por supuesto que era así. Pero en la Biblia no está así de claro. Desde luego, aquí hay un misterio. Y ese misterio de ángeles en el Antiguo y Nuevo Testamento nos está hablando de la santidad, por un lado, de los más santos y más cercanos a Dios, pero también de esos 2 querubines que solo eran 2 los que estaban sobre el arca y ninguno más, y que eran José y María. Y entonces también me viene a mí a la mente las palabras del Génesis. No lo había pensado hasta hoy que estaba meditando esto. Cuando el Génesis, fijaos cuánto tiempo antes incluso del arca, se decía, probablemente al lado de la hoguera, aquellos hombres al lado del fuego, cuando habían acabado de cenar y comentaban las historias antiquísimas del comienzo de la humanidad de un modo todavía oral, que después se puso por escrito y es el Génesis. Pues bien, este versículo, después que Dios expulsó al hombre, colocó en el lado este del jardín del Edén a querubín. Siempre se traduce un querubín, pero en realidad se puede traducir por colocó querubines, porque la palabra querubín es plural. Entonces, en otros textos queda claro cuando es singular o plural por el contexto, pero aquí no. Se dice que colocó un querubín o querubines y con una espada llameante que movía adelante y atrás para guardar el camino al árbol de la vida. Fijaos, aquello también es prefiguración. Esos ángeles que están custodiando
la entrada al jardín del Edén, donde está el árbol de la vida, son prefiguración de José y María. José y María están custodiando la entrada a ese jardín del Edén, que era esa casita donde estaba el árbol de la vida, que es Jesús. Y esa espada la podemos también interpretar según Efesios 6:17, cuando San Pablo dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. San José y la Virgen van a custodiar ese jardín del Edén no con una espada material, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya en Belén y después en su casita de Nazaret, allí estaba el jardín del Edén, allí estaba el árbol de la vida. Y había 2 querubines con 2 espadas llameantes de fuego vivo, que era la palabra de Dios que tenían en sus corazones, realmente. Y entonces comprendemos los versículos de los Salmos cuando dicen que Dios está sentado sobre querubines. Ahora ya siempre que lea esos salmos, para mí tendrán no solo el sentido angélico. Ciertamente hay allá arriba un orden de ángeles que son el trono de Dios, los ángeles más grandiosos entre los ángeles. Sí, pero incluso ese mundo angélico, incluso ese, es símbolo de algo más grande que ocurrió sobre la tierra, porque María es reina de los ángeles. María vale más que los ángeles. Nada más que todos nosotros, al acercarnos hoy a los belenes, al ver los belenes, nos acordemos de qué grandes misterios hay en esa escena, de la que San Pablo nos quería haber hablado, pero no tuvo tiempo. Pero yo creo que verdaderamente él entrevió estas cosas maravillosas a las que hoy nos hemos asomado todos un poco. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Oremos confiadamente. Por la Santa Iglesia